Sean bienvenidos al primer Festival Anual de Homenajes Poéticos, una iniciativa del Hacedor en colaboración con Asamdi y Librería Fabla Salvaje. A continuación, presentamos el segundo homenaje poético dedicado a la obra de la escritora chilena Gabriela Mistral. Gabriela Mistral fue una de las voces más poderosas de la poesía latinoamericana del siglo XX y la primera persona de la región en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1945. Nacida como Lucila Godoy Alcayaga en 1889 en el Valle de Elqui, en Chile, su vida estuvo marcada por la pobreza, la orfandad parcial y un temprano ingreso al trabajo como maestra rural que fue, según ella misma, más una estrategia de supervivencia que una vocación idealizada. Como educadora, su figura se volvió emblemática. La maestra severa y tierna, a la vez modelo de moral y símbolo de la escuela pública latinoamericana. Pero detrás de esa imagen oficial había tensiones profundas. Mistral criticó la escuela como trampa, denunció el tedio, la violencia simbólica del sistema educativo y el uso de la enseñanza para normalizar a los sujetos al servicio del Estado. En su poesía, temas como la maternidad, el duelo, la niñez y la patria aparecen atravesados por una sensibilidad intensa, muchas veces melancólica. Textos como Desolación, Ternura y Lagar proponen una maternidad compleja. No solo la madre biológica, sino una madre simbólica de huérfanos, pobres, indígenas y marginados. Esa imagen de Madre de América convivió con la percepción pública de Mistral como una figura sexualmente ambigua, una mujer rara que desafiaba las normas de feminidad de su época. Es importante recordar a Gabriela Mistral no solo como poeta y Nobel, sino como maestra, funcionaria internacional, intelectual crítica del Estado y figura queer que encarnó en su propio cuerpo y en su obra las tensiones entre nación, género y deseo. Una mujer que, desde la periferia de Chile, se convirtió en un rostro central de la cultura latinoamericana y en un símbolo incómodo, pero imprescindible para pensar nuestra historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo a Tony por la invitación, a la librería Fabla Salvaje por abrir estos espacios de diálogo sobre literatura escrita por mujeres. Catherine Medina Rondón, Arequipa, 1994, es licenciada en Literatura y Lingüística por la UNSA y magíster en Educación Superior por la misma casa de estudios. Escritora, restauradora de arte, artista visual y docente, ha publicado los poemarios Murmullos y Volantes, Amor en 4 actos y otros cortejos, Mínima Celeste, Disidencia y Papiros Mágicos. Incursionó en la literatura infantil con el libro Coraje y como traductora ha publicado Flores al borde de los abismos, antología poética de Vittoria Ganor, y Canto Salvaje, antología poética de Antona Poxi. En cuanto a mi primer encuentro con Gabriela Mistral, fue hace un poco más de 20 años, en mis primeros años de secundaria. En ese tiempo, básicamente en el canon, yo había visto que existía puro hombre, ¿no? Estaba Vallejo, Paz, Rulfo, una fila interminable de hombres, y de repente aparece Gabriela Mistral. Entonces, para mí fue bastante significativo por varias razones, ¿no? La primera, porque era mujer, entonces era una anomalía en un panorama rodeado de varones, ¿no? Segundo, que era latinoamericana, lo que me hizo entender cómo las mujeres de nuestro continente también podíamos ser trascendentes en la literatura, que teníamos voces, que podíamos ser escuchadas, ¿no? Y tercero, y bueno, esto lo descubrí después en la universidad, que Gabriela Mistral era lesbiana, ¿no? Entonces ese descubrimiento para mí fue revelador porque en ese tiempo no se hablaba de disidencias sexuales, ¿no? Entonces no había una representatividad. Entonces para mí encontrar esto sobre Gabriela Mistral me ayudó mucho incluso con mi propia identidad, ¿no? Entonces fue entender que se podía existir y que se podía crear desde estos márgenes. Bueno, de nuevo también reitero el agradecimiento a Sebastián y a Librería Fabla Salvaje por pensar en nosotras para hablar específicamente de Gabriela Mistral, ¿no? Porque
Margaret Quispe ha publicado con anterioridad En Descubriré mi seno, muestra de ensayo de los trabajos finalistas del concurso de ensayo del programa Poéticas del Más Acá del Ministerio de Cultura en el 2021, así como también publicó en la antología de poesía y narrativa contemporánea de Caras de la Cultura en el 2022. Fue segundo lugar en el 9º concurso de creación literaria María Antonieta Tejada del Premio Letras Arequipeñas 2022 en la categoría de poesía. Y en el 2023 participó como ponente en el 27º Encuentro Nacional de Escritores Manuel Jesús Vaquerizo. Desde el 2024 es codirectora de la revista escrita por mujeres Criatura en Frenesí, la cual cuenta con un reciente segundo número, en la cual realiza la selección de los textos, la edición de los mismos y su difusión. Junto al equipo de la revista ha realizado múltiples eventos de difusión de la literatura escrita por mujeres, como las presentaciones de la revista y recitales con el mismo enfoque. Creo que particularmente, mi primer acercamiento con Gabriela Mistral fue a través de un taller de literatura que analizaba, estudiaba a las mujeres que habían ganado el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Pero específicamente a las mujeres, ¿no? Y sorprende porque a comparación de el porcentaje de hombres que han ganado el Premio Nobel, las mujeres solo constituyen un 11%, ¿no? Entonces, me gustó Gabriela Mistral en primer lugar porque representa eso, ¿no? Una disidencia, no solamente al ser mujer, sino al ser latinoamericana y además, como mencionó Catherine también, al ser parte del colectivo LGBT, ¿no? Entonces, Mistral en su poesía abarca tantos temas, tantos ejes temáticos que creo que es una autora que podría fácilmente agradarle y atrapa a cualquier lector que se acerque a ella, porque no solamente habla de lo confesional, sino también habla como de la tierra, sobre su relación con la madre, la infancia, la muerte de la mujer para que nazca la adulta, ¿no? Entonces creo que Gabriela Mistral me llamó por eso, ¿no? Porque tiene tantos temas en su poesía que cualquier poemario o cualquier sección de estos de sus poemarios puede ser apta para cualquier lector, específicamente, ¿no? Si el lector está buscando a una autora que hable desde una voz poética muy bella, ¿no? Entonces, creo que ese sería mi primer encuentro con Gabriela Mistral. Bueno, reiterando también el agradecimiento por la consideración. Jimena León Buroncli es una artista visual y poeta peruana. Estudia literatura lingüística en la Universidad Nacional de San Agustín y psicología en la Universidad Católica de Santa María. Su trabajo, desarrollado desde una perspectiva de género, explora lo íntimo, el cuerpo y la feminidad a través de la poesía y las artes visuales. Es codirectora y artista de la revista Criatura en Frenesí y ha participado en diversas revistas culturales, entre ellas Cacharpari y Espiral. Asimismo, ha realizado gestión cultural organizando recitales poéticos, presentaciones y ha participado en exposiciones en espacios independientes. Yo creo que también mi primer encuentro con Mistral fue durante la secundaria. Sin embargo, cuando a mí me introdujeron a la autora, yo no le di tanta importancia porque tampoco se le daba en la malla curricular. Muchas veces se habla, como menciona Margaret, de premios Nobel masculinos, pero cuando se trata de Gabriela Mistral pareciera que solamente nos quedamos en el tema de la madre y cosas superficiales, ¿no? Y particularmente yo empecé a adentrarme más en su poesía, diría que en la universidad o cuando estuve postulando, debido a que, al igual que ella y otras poetas que utilizan la naturaleza como metáfora para hablar sobre los sentimientos, sentía que yo también quería hacer eso con mi arte. Entonces, al momento de hacer ilustraciones me inspiraba mucho de sus poemas y también de otras autoras mujeres. Y sentía mucho esta imagen que ella crea sobre la mujer adulta que es ideal, ¿no? Es casi etérea. Y cómo muchas veces existe una ruptura entre esa mujer y la niña. Y sentía mucho eso en su poesía. Así que me fui acercando más y creo que a lo largo de mi carrera universitaria he podido tener una relación más estrecha con ella. La siguiente pregunta considera, Gabriela Mistral ya ha sido mencionada, es la única mujer latinoamericana en obtener el Premio Nobel de Literatura hasta el mundo. ¿Consideran que su obra está lo suficientemente valorada y posicionada en la actualidad?
¿Qué han podido notar desde la academia, el mundo editorial y también como lectoras y en el rubro cultural, obviamente? Y yo creo que no está siendo suficientemente valorada, ¿no? A pesar de ser la única mujer que mencionas en haber ganado el premio Nobel. Y además de que no está siendo bien valorada, está siendo mal leída, ¿no? Entonces, desde la academia lo que veo es que todavía se le reduce a la poesía maternal, ¿no? Como si solo hubiera escrito para niños, ¿no? Y también para madres. Se ignora completamente su crítica política, también su posición antiimperialista, su trabajo pedagógico radical. Patricia Rubio señala en su bibliografía crítica la fascinación biográfica que ha perjudicado el estudio de su obra, ¿no? Entonces se basan más en esta fascinación que tienen por estos temas. Ahora también en el mundo editorial, en el Perú particularmente, su presencia es mínima, ¿no? Las ediciones que hay tienden a repetir los mismos poemas seguros y evitan sus textos más complejos o políticos, ¿no? Bueno, tengo un poco de información bastante precisa, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión nos señala, por ejemplo, Doris Atkinson, que era sobrina de Doris Dana, quien fue compañera de Gabriela Mistral y su albacea testamentaria. Ella donó un archivo con más de 40.000 documentos a Chile Memoria Chilena, y las cartas, por ejemplo, revelaron los amores que tuvo Gabriela Mistral, ¿no? Que muchas veces han sido negados, ¿no? Entonces yo creo que su cuestión biográfica ha trascendido más que su misma poesía, ¿no? Entonces no ha sido bien estudiada. En el mismo Chile incluso también, o sea, publican sus poemas seguros, como he mencionado, ¿no? Sus poemas de la infancia, que también son mal leídos, ¿no? Bueno, al final de esto voy a leer un poema de ella, que es un poema en un libro que es justamente para las infancias, y voy a dar algunos alcances para que noten que incluso sus poemas para las infancias son poemas sociales también, ¿no? En lingüística cognitiva teníamos un profesor que se llamaba Carrasco, y no sé si muchos de ustedes lo conozcan, pero es un profesor que es muy bien leído, y yo recuerdo una anécdota con él, que nos mencionó que quien consiguiera el libro de Gabriela Mistral, que Gabriela Mistral le dedica a Doris, su pareja, nos iba a poner 20 en la libreta de frente, ¿no? Y creo que con esta pequeña anécdota se resume muy bien el alcance que tiene Gabriela Mistral y sus obras en el mundo editorial, ¿no? Como podrán adivinar, nadie consiguió el libro, nadie salió con 20, evidentemente, pero creo que esta anécdota, este pedido, ¿no? de Carrasco nos hizo darnos cuenta que efectivamente, ¿no? Gabriela Mistral tiene tantas obras que a lo mucho unas cuantas eran las que están en el mercado, ¿no? editorial. En mis manos tengo 2 poemarios que son los únicos que he podido conseguir, ¿no? de Gabriela Mistral. Uno es bastante, como pueden ver, bastante antiguo, y lo conseguí desde segunda mano, evidentemente. Y bueno, estaba ahí tirado, no tenía suficiente reconocimiento, ¿no? Y el otro, pues es una antología más que un poemario propiamente, ¿no? En cambio, el que tengo aquí, Tala, sí es un poemario, es el tercer poemario que saca Gabriela Mistral. Y también Tala es muy difícil de encontrar en una edición moderna, ¿no? Entonces creo que si pudiéramos hacer una suerte de encuesta de cuántas personas tienen en sus casas, personas lectoras evidentemente, ¿no? Para especificar un poco más, un libro de Gabriela Mistral, probablemente tengan uno que sea antología, más no uno que sea un poemario, o no tienen sus cartas, o por ejemplo este libro, ¿no? que escribe a Doris, o incluso, ¿no? hay un panfleto que ella también escribe en el que tiene una política social muy fuerte, ¿no? En contra de la religión, en contra
de la política de su época, ¿no? Entonces, para mí también no está bien valorada Gabriela Mistral, porque los poemas que se difunden de ella, como mencionó también el anterior ponente, son muy genéricos y siempre, generalmente, para hablar de literatura escrita por mujeres en general, especialmente poetas, los poemas que se conocen de autoras conocidas, ¿no? En este caso como Gabriela Mistral, puede ser Alejandra Pizarnik, hablando de Latinoamérica, ¿no? Son los mismos. Ustedes pueden conocer varios poemas, pero son los mismos entre todas ellas, ¿no? De Alejandra Pizarnik se conoce el mismo poemario, de Carmen Noyer se conoce Noches de Adrenalina, de varias se conocen solamente uno o tres poemas, pero no el fondo, ¿no? O sea, se conoce por encima, pero en realidad la forma, pero no el fondo, ¿no? Entonces creo que para realmente introducirse a una autora deberíamos de al menos conocer un poemario que sea propiamente dicho, no un poemario per se, más no una antología, porque en las antologías suele perderse ese hilo de la voz poética que construye la poeta en un inicio, ¿no? En Tala, voy a hablar más adelante de este poemario, se define bastante bien cómo es la voz narrativa y el hilo narrativo, ¿no? Entonces, creo que los invito, ¿no? a buscar poemarios de Gabriela Mistral, pero que no sean antologías, ¿no? Porque considero que es mucho más rico, mucho más productivo para uno mismo leer un poemario per se, ¿no? Bueno, yo también considero que no es tan reconocida y siento que muchas veces se habla como Nobel de ella, como si fuera una especie de insignia o una medalla para callar a las mujeres, ¿no? Para decir que no podemos pedir más representación porque ya existe una mujer que ha sido premiada con el Nobel y no es que se estén dejando de lado la literatura escrita por mujeres. Y yo siento que es algo que pasa también en las currículas, incluso de literatura, porque, por ejemplo, cuando se habla de literatura americana, sí, se trata de Gabriela Mistral en ocasiones, pero mucho de lo que se habla de ella es más sobre su posición en frente a cómo Latinoamérica se construyó como literatura, ¿no? Porque en cierto periodo Latinoamérica lo que quería hacer era diferenciarse de Europa y hacer una identidad propia, y para esto Gabriela Mistral les queda el anillo al dedo porque presenta una imagen de la madre como aquella que cría en la nación y que genera esa diferencia por parte de las mujeres, ¿no? No solo se trata de la fuerza en la guerra de los hombres, sino también la madre que cuida a los niños y termina dándoles todo su conocimiento. El problema es que la obra de Gabriela Mistral no solamente se limita a eso, ¿no? Como mencionó Catherine, no es solamente la madre, no es solamente la infancia ni la ruralidad, sino que también habla sobre las mujeres, sobre cómo este rol puede llegar a generar un vacío y que por más que la madre tenga todo el peso de la nación, para ser madre, para ser esa madre ideal, tiene que ausentarse a sí misma. Entonces la figura de la mujer que originalmente existe tiene que quedarse escondida. Y muchas veces esas categorías no son analizadas, son vistas en teoría de género, en literatura escrita por mujeres, pero es un poco triste que en la materia como tal de literatura americana, y cuando se habla de literatura americana, no se le toma en cuenta como debería o a profundidad como con otros noveles, ¿no? La siguiente pregunta, ya lo han ido mencionando, ¿no? Gabriela Mistral no solo dedicó gran parte de su vida a la literatura, sino también al activismo político. Hizo bastante por la educación en Chile también, ¿no? La reivindicación de la mujer. Ello la llevó a enfrentarse al medio conservador y machista de su época. Desde una mirada contemporánea, ¿cómo pueden valorar estos elementos reunidos en un artista y qué importancia tiene reivindicarlos y difundirlos? Yo creo que es importante valorarla a ella como ambas cosas, ¿no? Como artista y como activista, ¿no? En 1922, José Vasconcelos le invitó a colaborar en la Reforma Educativa de México. Durante 2 años participó en la redacción de la Ley de Ministerios Culturales y viajó a lomo de mula y a pie para llevar la educación a los pueblos más recónditos, ¿no? Entonces ella elaboró un programa de educación rural, un sistema de bibliotecas y preparó textos que eran lecturas exclusivamente para mujeres, ¿no? Pero su activismo fue más allá, ¿no? En 1932 ella fue nombrada cónsul en Génova
pero no ejerció estas funciones porque ella se declaraba antifascista, ¿no? Entonces, su apoyo a Sandino también es bien conocido. Destinó la recaudación de Tala a las instituciones que albergaron a los niños de la Guerra Civil Española, ¿no? Lo cual es bastante encomiable. La académica Leonora Reyes, como ya les había dicho, nos señala que se sabe poco de su historia como pensadora, militante y gestora de una educación pública y democrática, desde una mirada contemporánea. Entonces, esto es crucial porque desmantela la idea de que el arte debe ser apolítico. Mistral nos demuestra que la poesía más potente emerge del compromiso con la realidad social. Necesitamos más modelos así hoy, ¿no? Artistas que no separen su estética de su ética, ¿no? Gabriela Mistral se definía a sí misma como una mujer carente de manía política, y creo que eso calza muy bien con la frase que todos conocemos de que quien menos quiere hablar de política es quien más hace por la política, ¿no? Y creo que Gabriela Mistral es una activista que no solamente ayuda a través de su obra poética, ¿no? Casi 70 años antes de que se publique, ¿no?, la Convención de Derechos del Niño, Gabriela Mistral escribió un panfleto en el que mencionaba cuáles deberían ser los derechos obligatorios y necesarios para los niños, ¿no? Entre ellos están los derechos a una familia, a una vivienda, a comida, a incluso la recreación, ¿no? Entonces, Gabriela Mistral es una visionaria, no solamente en la literatura, ¿no?, sino también una visionaria en los derechos humanos, porque son derechos fundamentales en los niños tener todos estos mismos, ¿no? Entonces, Gabriela Mistral también hace una fuerte crítica, que a mí me parece excelente, al cristianismo chileno, porque ella, al crecer muy apegada a la tierra, crece al mismo tiempo desapegada de las cosas materiales, ¿no? Entonces, ella tilda a los cristianos ricos de Chile como que practican un cristianismo de estética, es así como lo llaman. Es estético porque ser cristiano está bien visto por la sociedad, es estético porque ser cristiano, siendo rico, puedo donar un poco a los pobres y aún así voy a ser bien visto porque haciendo caridad de fachada puedo obtener aprobación, ¿no? Entonces, el cristianismo estético que ella plantea me parece súper importante también plantearlo a nuestras vidas diarias, ¿no? ¿Qué tipo de cristianismo practicamos? ¿Qué tipo de caridad damos, entre comillas, si es que solamente lo hacemos por fachada, ¿no? Y para finalizar, ella también habla del indigenismo, ¿no? Cómo es que las personas indígenas, los campesinos, deben tener también derechos, al igual que ella plantea los derechos para los niños. Ella también habla mucho de cómo es que cada campesino en Chile debería tener su propia parcela para sembrar y regar y cultivar. Y me parece que Gabriela Mistral fácilmente pudo haber sido también abogada, porque aboga mucho por los derechos, ¿no? Y es algo que no cualquier literato, y más que nada, ¿no?, una literata mujer de aquella época se atrevería a hacer. Yo creo que también ejerce su actividad política en cómo dice las cosas en su poesía, ¿no? Porque algo que también caracteriza a Mistral es que ella tiende a separarse un tanto de lo ornamental, porque muchas veces se asocia a la poesía de mujeres con lo ornamental, lo que es adornado, la estética, pero ella rompe con eso para realizar un reclamo directo, ¿no? Cuando habla de niños en la ruralidad, cuando habla de los reclamos que tiene, es muy directa y frontal con lo que espera y con lo que ve, ¿no? Entonces es una imagen muy nítida que no se ve en otras autoras, y creo que toda su actividad política se ve reflejada en eso, y demuestra que si bien muchas veces se habla sobre separar la literatura y el autor, creo que Mistral une su vida política, su vida como activista, con su literatura para movilizar estas luchas. Ahora vamos a explorar un poco más su obra. ¿Cuáles son los ejes temáticos que les gustaría destacar y comentar sobre la obra poética de Gabriela Mistral?
No, hay varios ejes temáticos, ¿no? A mí no me gusta reducir a ejes temáticos. Bueno, he hecho el ejercicio de volver a releer los libros que tenía de ella. Gracias, Tony, por eso, porque hace tiempo no la leía. Yo he, digamos, enumerado 4 ejes temáticos. Insisto, es reduccionista hacer esto, pero lo he hecho con los textos que tenía. El primero es el tema de la maternidad, pero no por una simple celebración, ¿no? Mistral le explora desde la pérdida, desde la imposibilidad. Es una maternidad social, una maternidad bastante pedagógica, ¿no? Nunca biológica. También está la identidad americana y mestiza, como ya han señalado los anteriores ponentes, justamente en el libro que tienen en sus manos Santala, ¿no? Por ejemplo, comparte la voluntad americanista y el interés por las civilizaciones precolombinas con poemas dedicados a las cordilleras, por ejemplo, ¿no? Y su trabajo pedagógico. Mistral fue una pensadora importante del humanismo y de la educación, defendía una educación humanista que pudiera enfrentar los desafíos del siglo XX, y finalmente el tema del deseo no normativo, ¿no? Que, de lo que no se habla tampoco. Sí, se dice mucho de que ella era lesbiana, ¿no? Pero no se explora en qué textos tampoco muestra ese deseo normativo, ¿no? Que atraviesa muchos de sus poemas, especialmente los dedicados a las mujeres, aunque esto ha sido totalmente invisibilizado, ¿no? Incluso en Chile muchas veces se niega, porque su misma compañera sentimental también lo negó, ¿no? Durante mucho tiempo. Entonces eso hace que sea más difícil validarlo, ¿no? A pesar de que hay un montón de cartas, ¿no? Donde ella muestra este deseo, ¿no? Bueno, como mencionó el anterior ponente, tengo en mis manos Tala y me gustaría específicamente, para no hacerlo muy largo, hablar de una sección del poemario que se llama Criaturas. Esta sección consta de 8 poemas y los 8, aludiendo a la sección, ¿no? Hablan de ejes temáticos, como por ejemplo Canción de las muchachas muertas. Habla de cómo es que la niña tiene que morir para que pueda nacer o para que pueda resurgir la mujer, ¿no? Por ejemplo, ¿a dónde fueron y se hallan encuclilladas por reír o agazapadas esperando voz de un amante que seguir? Es decir, la niña tiene que desprenderse de su niñez, de la alegría, ¿no? Para esperar la voz de un amante, la voz que le va a dar la condición de adulta, ¿no? Porque a los adultos se los relaciona, ¿no? En las relaciones. También habla de los niños en general, en Desecha, en Confesión, habla de la vejez, cómo es que el cuerpo llega a la vejez, cómo es que se transforma de lo que viene a ser la mujer joven, la mujer adulta en su etapa, podría decirse, más reluciente, a desvanecerse, ¿no? Yo soy vieja como las piedras para oírte, profunda como el musgo de 40 años para oírte. Y bueno, también finalmente habla cómo es de la mujer que podríamos decir tiene muchas parejas, ¿no? Gracias en el mar y Jugadores habla de ello, cómo es que la mujer a veces tiene diferentes parejas y a veces la sociedad la tilda como con insultos o calificativos denigrantes, ¿no? Entonces creo que en esta sección de Criaturas alude mucho a cómo es que la mujer atraviesa diferentes etapas de su vida y cómo es que se afronta a ellas, ¿no? Creo que especialmente Canción de las muchachas muertas es un título muy sugerente, ¿no? ¿Qué muchachas tienen que morir? ¿Por qué las niñas tienen que morir para que puedan crecer, ¿no? ¿Por qué es que es más aceptable ver a un hombre siendo infantil que a una mujer, ¿no? Entonces creo que Gabriela Mistral toca mucho estos ejes que pueden ser problemáticos, pueden ser tabús, pero creo que son necesarios, ¿no? Y si eran tabús en el año en el que se publicó Tala, creo que aún siguen siendo polémicos. Y yo creo que también su poesía pareciera como un antitópico de todo, ¿no? Porque, como mencioné, muchas veces se habla del hombre, de su figura como una especie de héroe y enaltecerlo,
pero pareciera que en Mistral la figura heroína, es decir, la madre, siempre tiene una falta, ¿no? Siempre tiene una pérdida, y no solo eso, sino que nos muestran el otro lado de la guerra, por ejemplo, al mostrarnos los niños, la pérdida, todas aquellas personas que se quedan en la esfera íntima y terminan perjudicadas también. Y otro tópico que me parece interesante es el del erotismo, ya que el erotismo en la poesía escrita por mujeres se presenta, pero en Mistral es un rechazo, es una falta, es una pérdida. Entonces todos estos tópicos se unen a la figura de la mujer, la madre, lo erótico, la niñez, entre otros, para finalmente hablar de eso, ¿no? De cómo la mujer está en constante pérdida, cómo está en un vacío y una falta del otro. Como siguiente pregunta, y abordando un poco la decisión de la Academia Sueca, la misma justificó el Nobel a Gabriela Mistral con lo siguiente: poesía lírica que, inspirada por poderosas emociones, ha convertido su nombre en un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano. ¿Cómo podrían relacionar o darle sentido a estas palabras con su propia experiencia como lectoras de su poesía? Bueno, en principio la frase es problemática, ¿no? Porque universaliza, pero hay algo cierto, es que Mistral logró articular emociones que resuenan colectivamente, pero no son emociones complacientes, no son emociones, como ya he mencionado, políticas. Rabia ante la injusticia, una ternura radical por los excluidos y un dolor que se vuelve denuncia, ¿no? Eso sería. Bueno, creo que el idealismo en Gabriela Mistral, por el que la reconoce la Academia, podría verse en el eje especialmente de la madre como madre tierra, ¿no? Madre tierra también es un título de un libro de otra ganadora del premio Nobel, Peras Bock, también se las recomiendo mucho. Sin embargo, la madre tierra en Gabriela Mistral se puede percibir a través de los poemas que hablan justamente de ella como niña, pero en Chile, ¿no? En sus primeros años de vida, haciendo este primer encuentro con su madre, pero no solamente su madre, ¿no? Sino también con el campo, los paisajes, la tierra misma, ¿no? Entonces siempre que hace referencia a su madre en los poemas que les voy a decir, La fuga, Lápida filial, Nocturno de mi madre, siempre la relaciona con la tierra. Por ejemplo, madre mía, en el sueño ando por paisajes cavernosos. En La fuga, en Lápida filial, apegada a la seca fisura del nicho, déjame que te diga, amados pechos que me nutrieron con una leche más que otra viva. Y en Nocturna de mi madre, por ejemplo, madre mía es Valle de Chile, joya mía, disuelta madre. Entonces creo que ese idealismo de ella podemos encontrarlo en cómo percibe a su madre y cómo es que percibe la tierra, pero también como si la tierra misma fuera su progenitora, ¿no? Y creo que eso es algo que la Academia también debió ver, ¿no? Para poder reconocerlo. Y también siento que mucho de la afirmación trata de equiparar a la mujer con la herida latinoamericana real, ¿no? Es decir, que así como la mujer se conecta con la tierra y se presenta como una fragmentación, así también es Latinoamérica, ¿no? Cargada de emociones y de un idealismo posterior, en la cual se asumen roles excesivos, pero al mismo tiempo hay fisuras por las que salen todas estas emociones, ¿no? Entonces siento que, al igual que mencionó Catherine, es un poco generalizador, pero creo que la intención era esa, ¿no? Equiparar tanto a Latinoamérica y su herida cultural con la herida de la mujer y la madre Mistral. Existen nuevas generaciones de lectores que siempre están en una búsqueda constante de libros y autores. ¿Qué podrían decirles sobre la obra de Gabriela Mistral? ¿Cómo podrían hablar de ella y recomendarla a alguien que jamás la ha leído? Bueno, empezar porque Mistral es absolutamente fundacional, ¿no? Desolación, publicada en 1922, le dio un reconocimiento internacional y se la consideró una de las mayores promesas de la literatura latinoamericana. Su Nobel fue la primera vez que se reconocía a una mujer iberoamericana abriendo puertas para la literatura latinoamericana fuera tomada más en serio, ¿no? Bueno, la calidad de sus temas yo creo que todavía sigue vigente. Sus poemas sobre la tierra tienen una urgencia ecológica hoy en día.
su experiencia de migración y exilio, porque sabemos que ella vivió mayoritariamente fuera de Chile, ¿no? Entonces resuena todavía con las crisis migratorias actuales, ¿no? Estamos ante problemas como Trump, este loco que está haciendo estupideces en todo el planeta y está poniendo políticas migratorias desoladoras, ¿no? Su defensa de la educación pública, que también es necesaria en los tiempos de la privatización, y obviamente la relectura queer, ¿no? De Mistral, que me parece bastante urgente y que habla de problemas actuales, ¿no? Como es la identidad y también el deseo no normativo, ¿no? Bueno, eso sería todo. Bueno, creo que dentro de todo, como mencionó Jimena al inicio, su primer acercamiento con Mistral fue gracias a que Gabriela Mistral, gracias al premio Nobel, está ubicada dentro del canon, ¿no? Si es que no fuera así, ella ni siquiera, yo me atrevería a apostar, estaría en textos de secundaria, ¿no? Entonces creo que para alguien que no ha leído antes a Gabriela Mistral, yo le recomendaría justamente poemas un poco conocidos de Gabriela Mistral, que son justamente los que están en los textos, ¿no? O en antologías como la que tengo aquí. Sin embargo, creo que Gabriela Mistral, como mencionamos, tiene tantos ejes temáticos, tantas formas de literatura, ¿no? Porque lo que más se conoce de ella es su lírica, pero tiene narrativa, tiene diarios, tiene cartas, entonces creo que depende bastante de los lectores, pero particularmente yo recomendaría sus panfletos, porque creo que son bastante acertados también a lo que estamos viviendo actualmente, como mencionó el antiproponente también. Sin embargo, esos panfletos pues no los podemos encontrar en físico, ¿no? Entonces ahí invito al público asistente a buscar en internet, porque sí están disponibles en PDF. Y bueno, yo soy partidaria de todo de que uno para leer se tiene que sorprender, ¿no? Entonces creo que me limitaría simplemente a decir que su poesía debería leerse porque primero es sencilla, no tiene mucha oscuridad, es decir, que cualquier persona que quiera introducirse a ella va a poder entender los tópicos, va a poder entender a qué se refiere. Y además que, como mencionó Margaret y también Catherine, son temas muy variados, ¿no? Y que pueden resonar mucho, en especial en las mujeres. Y no solo en las mujeres, sino también en los hombres, pero considero que ante todo siempre hay que entrar al autor sin saber mucho y simplemente dejarse sorprender, ¿no? Dejar ver todo lo que Mistral puede ofrecernos. Porque al menos cuando yo empecé a leer a Mistral sin que nadie me dijera nada, me sorprendí bastante, no pensé que tuviera tanta profundidad de tópicos, abarcara tantas estrategias estéticas de la forma directa y clara que hace. Así que invitaría a eso, a primero dejarse sorprender y leer lo que puedan obtener, porque como mencionamos es muy difícil encontrar ejemplares. Y ahora abordaremos su trascendencia poética. Uno de los grandes objetivos de estos homenajes poéticos es incentivar la mirada y la reflexión sobre nuestra tradición poética. En ese sentido, ¿qué importancia creen que tiene la obra de Gabriela Mistral en la poesía latinoamericana del siglo XX y del siglo XXI? Bueno, como ya he mencionado, me parece absolutamente fundacional. Y quiero hablar un poco sobre sus poemas, ¿ya? Y sobre mis poemas favoritos de ella, en realidad, ¿ya? A mí me gusta mucho La Otra, de Lagarde, porque creo que expresa magistralmente esa división del yo, ¿no? Esa otra que Mistral debía de ocultar, ¿no? También me gusta muchísimo Todas íbamos a ser reinas, ¿no? Que tradicionalmente se ha leído como un poema sobre las amigas de la infancia, pero desde una lectura queer es claramente un texto sobre comunidad de mujeres, proyectos compartidos y futuros imaginados juntas, y Pan de Ternura, que es en realidad un tratado político sobre hambre y justicia, disfrazado de un poema infantil, ¿no? Que es lo que les comentaba al comienzo, y que me gustaría leerlo, pero creo que lo voy a dejar para el final, ¿no? Sí, para el final. Bueno, creo que la influencia de Gabriela Mistral en la literatura latinoamericana se puede reflejar en autoras como Carmen Ollé, porque Gabriela Mistral, a pesar de que
no toca tantos tópicos de una manera tan destructiva como lo hace Carmen Ollé, referente al cuerpo femenino. Sí toca por encima, ¿no? Y creo que esta primera este primer atrevimiento de Gabriela Mistral resurge y impulsa a autoras como Carmen Ollé, ¿no? Por ejemplo, en Deshecha, del mismo poemario Notala, que es el que estoy analizando específicamente, menciona, ¿no? De nuestras rodillas íntegras y nuestras sienes sin mengua, cae el cuerpo de una madre, roto en hombros y en caderas. Cae el lienzo vencido y en unas tardas bodejas. Y bueno, creo que se asemeja mucho a poemas como, por ejemplo, el poema 12 noches de adrenalina de Carmen Ollé. Por ejemplo, cambios de su cuerpo. La traslación del cuerpo significa un corte, se vuelve a hacer. Los dientes no se pudren allí. Se nos figura un retorno de la frescura de la piel no pierde lustre. Entonces, para mí, Gabriela Mistral es una gran influencia en autoras latinoamericanas que ya tienen trayectoria, como Carmen Ollé, e incluso en autoras emergentes, ¿no? Hay, por ejemplo, revistas como Criatura Influencia, disculpe que la mencione, pero creo que hay poemas que siempre se apegan a estos tópicos que en un primer momento los realiza Gabriela Mistral de una manera muy sutil, pero muy poderosa, a mi parecer. Entonces creo que Gabriela Mistral es una inspiración para todas las autoras poetas que estamos emergiendo, especialmente aquí en Arequipa y en general en el sur del Perú, ¿no? Porque es un tópico que veo que se está creciendo mucho y está siendo aplicado de diferentes maneras tan creativas y diversas que creo que Gabriela Mistral es nuestra inspiración, ¿no? Bueno, yo también quería hablar del cuerpo, porque yo considero que es la categoría que más trasciende de ella. Es algo que se presenta en otras autoras posteriormente, y principalmente cómo el cuerpo se enlaza con recursos naturales, ¿no? Como mencioné, por ejemplo, en el poema Balada que ella tiene, menciona: él besó a la otra a orillas del mar, resbaló en las olas la luna de azar, inundó mi sangre la extensión del mar, él irá con otra por la eternidad, habrá cielos dulces, Dios quiere callar. Y como se dan cuenta, se utiliza mucho el océano, ¿no? Como el acto sexual y el cuerpo es una extensión más del mar. Entonces creo que ese recurso que ella utiliza de el mar, la luna y la tierra también es algo que se presenta en otras autoras como Blanca Varela y también Magda Portal, pero de una forma más transgresora, ¿no? Se entiende también por la etapa poética, pero considero que el aporte que hizo Mistral fue abrirse a estas nuevas técnicas para que otras autoras también las opten y se sientan libres de hacerlo, ¿no? Porque, bueno, como mencionó Margaret también, muchas veces a las mujeres se les ha relegado a la poesía confesional o solamente hablar de amor, de plantas, entre otros. Entonces, el hecho de que Mistral sea abierta y directa con su cuerpo y que lo haga a través de recursos naturales abre una puerta a que otras autoras la renueven y la resignifiquen al día de hoy. Y es un tópico que se ve mucho en la poesía actual escrita por mujeres, ¿no? Ya se apuntaló un poco ya se hizo un poco de adelanto la pregunta, ahora la voy a hacer para poder profundizar en el tema. ¿Consideran que los temas abordados en la poesía de Mistral son actuales y que poseen una gran sintonía con los problemas y las urgencias sociales de nuestra actualidad? Sí, creo que sí. Ya lo he mencionado anteriormente, así que voy a aprovechar este leitmotiv para leer el poema de Gabriela, que se llama Pan, ¿no? Dejaron un pan en la mesa, mitad quemado, mitad blanco, pellizcando encima y abierto, en unos migajones de hambre. Me parece nuevo o como no visto, y otra cosa que él no me ha alimentado. Pero volteando su miga sonámbula, tacto y olor se me olvidaron. Huele a mi madre cuando dio su leche, huele a 3 valles por donde he pasado, a Aconcagua, a Pátzcuaro, a él y a mis entrañas cuando yo canto. Otros olores no hay en la estancia, y por eso él así me ha llamado, y no hay nadie tampoco en la casa, sino ese pan abierto en un plato, que con su cuerpo me reconoce
y con el mío yo reconozco, ¿no? Entonces, este libro, como les había mencionado, Ternura, se ha asociado mucho a la literatura infantil, incluso se promocionó como un libro escolar, ¿no? Y no se lee pues este profundo tratado político que hay en él, ¿no? En este poema, sobre todo sobre el hambre y sobre la justicia distributiva, ¿no? Bueno, creo que como mencionamos, Gabriela Mistral tiene tantos tópicos actuales al día de hoy. Yo mencioné, por ejemplo, que ella fue revolucionaria en el sentido de los derechos humanos, especialmente de los niños. Sin embargo, creo que el poema Canción de las Muchachas Muertas, que también lo mencioné con anterioridad, habla específicamente de las niñas, ¿no? Y creo que en una época donde las redes sociales sexualizan mucho a la niña, a la figura de la infante, ¿no? Donde se expone tanto a niñas a tantos peligros desde tan temprana edad, y se trata de adultificarlas a toda costa. Es decir, a una niña de 5 años la puedes ver maquillada fácilmente en la calle, o con las uñas pintadas, o con el cabello también pintado, ¿no? Y considero que es una adultificación muy peligrosa, porque se está dando una muerte a esa etapa infantil a muy, muy temprana edad, ¿no? Si antes se daba, por ejemplo, a los 20 y tantos años, y en nuestra época se daba a los 15, a la adolescencia, ¿no? 15, 14 años, ahora se está dando en una etapa muy peligrosa que es la niñez, ¿no? Por eso es que este poema, Canción de las Muchachas Muertas, me parece muy vigente a día de hoy, porque habla justamente de eso, ¿no? Casi se juntan las deshechas, casi llegan al sol feliz, casi rompen la nuez del suelo y van llegándose hasta mí, casi deshacen su traición y casi vemos en la tarde el divino millón venir, ¿no? Es un poema que habla, ¿no?, de las pobres muchachas muertas, que son justamente las infantes que tenemos en nuestra actualidad. Y yo creo que todas estas respuestas son un tanto agridulces, porque por un lado es enriquecedor que se siga viendo Mistral, es siempre gratificante poder releerla, pero es bastante triste en el sentido de que los estereotipos bajo los que escribió Mistral en su época siguen perdurando, ¿no? Entonces, esa literatura que ella escribió en su momento, que de cierta forma sí presenta estos tópicos y los pone sobre la mesa, sigue haciéndolos de una forma un tanto sutil, ¿no? Directa, pero con cierto recelo. Y creo que hasta el día de hoy sus tópicos son vigentes, porque si bien hemos avanzado alrededor de 50, 60, 70 años, no hemos podido dejar de lado estos estereotipos frente a la madre, frente a la mujer, frente a lo queer, entre otros. Entonces creo que es una lectura que sigue siendo vigente, lamentablemente. Y ya para finalizar, nos gustaría, bueno, ya han seleccionado un poema, pero nos gustaría que seleccionen uno o más de un poema y nos comenten por qué lo eligieron y qué elementos destacan de este. Bueno, yo hice spoiler hace 2 preguntas, así que voy a dar el pase a mis compañeras para que puedan ilustrarnos sobre ello. Yo también hice spoiler, también hablé de Canción de las Muchachas Muertas, que particularmente es mi favorito. Y si tuviera que recomendar a alguien el poemario Tala, ¿no? A mí me parece espectacular porque habla de tantos ejes y es interesante ver cómo va cada uno encaminado, porque cada sección habla de una específica parte, ¿no?, de la vida de Gabriela Mistral. Una sección habla de su conexión con la tierra, con su conexión con su madre. La sección que yo les comenté, Criaturas, habla de justamente estas incidencias en las mujeres, ¿no? Entonces, nada, eso sería lo que yo podría aportar. Bueno, yo creo que spoileé mi interés, pero sí tengo un poema que me gustaría leer, que es La flor del aire, que dice: yo la encontré por mi destino, de pie a mitad de la pradera, gobernadora del que pase, del que le hable y que la vea. Y ella me dijo: sube al monte, yo nunca dejo la pradera, y me cortas las flores blancas, como nieves, duras y tiernas. Me subí a la ácida montaña, busqué las flores donde alvean, entre las rocas existiendo, medio dormidas y despiertas. Cuando bajé, con carga mía, la hallé a mitad de la pradera y fui cubriéndola frenética, con un torrente de azucenas. Y sin mirarse la blancura, ella me dijo: tú acarrea ahora solo flores rojas. Yo no puedo pasar la pradera. Trepé las penas con el venado y busqué las flores de demencia, las que rojean y parecen
que de rojez vivan y mueran. Y bueno, a mí me interesa mucho este poema porque, como mencioné, me interesa cómo ella representa a la mujer, y si se dan cuenta es un poema que es bastante narrativo, ¿no? Se entiende como si fuera una narración, y habla sobre esta mujer que le exige que venga a buscar flores a pesar de que ella no puede pasar la pradera, y creo que es una metáfora a cómo las mujeres tienen que cumplir con ciertos estándares y tienen que pasar ese límite, pasar esa pradera, traer flores blancas, la pureza, y flores rojas, la sangre y el sacrificio. Entonces la imagen de la mujer es eso, sacrificarse, arriesgarse, y siempre, ante todo este sacrificio, ser puras y virginales por las flores que utilizan, ¿no? Pero sí, eso es lo que quería rescatar yo.